tal? ¿Cómo les va? Espero todo vaya muy bien por allá. Iniciamos este mes de junio con el tema del trabajo mecánico, un tema fundamental en física que se utiliza muchísimo, así que vamos a entender perfectamente ese concepto del trabajo mecánico en física. Aquí tenemos la definición, es la fuerza aplicada a un cuerpo multiplicada por el desplazamiento generado y se puede obtener mediante el producto punto de vectores o el producto escalar. De hecho, ahí ya sabemos entonces que el trabajo no es una cantidad vectorial, sino escalar, gracias a esa multiplicación del vector de fuerza y el vector de desplazamiento, como se ve en cinemática y dinámica. Bueno, sabemos por vectores que el producto punto es la magnitud del primer vector, en este caso el vector de fuerza, por la magnitud del segundo vector, que es el vector de desplazamiento, aquí ya le podemos llamar distancia, y se multiplica por el coseno del ángulo que separa a los dos vectores, en este caso el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Teniendo nosotros esta situación general, entonces vamos a tener un cuerpo, un sistema mecánico, el cual nosotros vamos a desplazar mediante el uso de una fuerza. Supongamos que la fuerza tiene este ángulo, está a un cierto ángulo con respecto al desplazamiento. El desplazamiento es horizontal en este ejemplo y el vector de fuerza o la fuerza aplicada, que es representada por su vector, forma un ángulo θ con el desplazamiento, ¿no? Que es horizontal. Nosotros en ese sentido vamos a utilizar la componente horizontal, que es paralela siempre al vector de desplazamiento. De ahí que entonces nosotros podamos de manera general utilizar el producto escalar. Porque recuerda que la componente horizontal de un vector es la magnitud de ese vector, la magnitud de la fuerza F, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Precisamente. Y entonces F por coseno por la magnitud del desplazamiento, que es la distancia, nos lleva a el producto escalar precisamente. De ahí que muchas veces se diga en física, en el tema de trabajo, que la fuerza que actúa para mover un objeto es esa componente paralela al desplazamiento, ¿no? Pero bueno, de forma general es el producto escalar o el producto punto. Muy bien, entonces vamos a ver dos casos extremos que son muy comunes. Si el ángulo θ es igual a 0 grados, entonces sustituye aquí el coseno de 0 grados. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados. Pero de acuerdo a lo que sabemos en trigonometría, el coseno de 0 grados es 1. De tal forma que multiplicar por 1 no cambia en nada lo demás. Y llegamos a la fórmula básica que empleamos en la secundaria más que nada. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Es solo un caso particular del trabajo cuando el ángulo es de 0 grados, es decir, que el vector de fuerza y el vector de desplazamiento son paralelos. La fuerza, por ejemplo, es horizontal y el desplazamiento también sería horizontal, ¿no? O verticales o formando otro ángulo, pero siempre serían paralelos. Bien, otro caso extremo es si el ángulo vale 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0, efectivamente. Entonces aquí tenemos un trabajo, fuerza por distancia por 0, que es el coseno de 90 grados. Y 0 por cualquier cantidad, pues se hace 0. Entonces, ¿qué trabajo se lleva a cabo? 0. Cuando el vector de fuerza y el vector de desplazamiento son perpendiculares, entonces el trabajo que realiza esta fuerza para ese desplazamiento, pues es 0. ¿Cómo se mueve entonces el objeto? Por acción de otras fuerzas. Pero por esta fuerza que es perpendicular al desplazamiento, no. Genera trabajo nulo, trabajo 0. Muy bien. Una vez que ya entendimos bien este concepto del trabajo, pues vamos a poder resolver fácilmente problemas como lo vamos a ver en este video.
Por ejemplo, una grúa levanta una carga de 700 kilogramos a una altura de 6 metros y luego la desplaza horizontalmente 15 metros. Calcula el trabajo total que realiza esta máquina. Muy bien, entonces, primeramente aquí tenemos una carga de 700 kilogramos, que es la masa, ¿no? La masa sería en kilogramos, en el Sistema Internacional de Unidades. La grúa la va a levantar una distancia de 6 metros. Como es vertical, le puedo llamar altura a esa distancia. Luego la va a desplazar otros 15 metros, pero de forma horizontal, como dice el problema. ¿Cuánto trabajo se lleva a cabo en todo este problema, ¿no? Toda esta trayectoria? Primero necesito obtener el peso, masa por gravedad, porque la masa pues no es la fuerza. La fuerza realmente es el peso, ¿no? Como ya sabemos a estas alturas. Entonces el peso es igual a la masa, que son 700 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que vamos a manejarlo ahorita como 10 metros sobre segundo al cuadrado, y teniendo un peso aproximadamente de 7000 newton. Muy bien, esa es la fuerza que tendrá que moverse, ¿no? La grúa al momento de levantar esta carga tiene que aplicar una fuerza pues igual de magnitud del peso, de 7000 newton, ¿no? Para poder levantar la carga. Una vez que la levanta, entonces vamos a ver la dirección tanto del desplazamiento, que obviamente el desplazamiento en esta primera parte del problema es vertical, y para que la grúa pueda levantar esa carga, pues también tiene que ejercer una fuerza ascendente o vertical hacia arriba. Así, el vector de fuerza también es vertical hacia arriba y entonces son paralelos. Estamos en el caso 1, trabajo es fuerza por distancia. En este caso, entonces, en la primera etapa, el trabajo 1 va a ser la fuerza aplicada, que es el peso, W, multiplicado por la distancia, que es una altura. Y así entonces son 7000 newton de fuerza, que es el peso del bloque, multiplicado por la altura que se eleva esa carga de 6 metros. Newton por metro, la unidad en que se mide el trabajo es el joule. Joule entonces es newton por metro, así se le llama esta unidad del trabajo, en honor a Prescott Joule, que fue el científico que dedujo relaciones importantes del trabajo. Ok, entonces el trabajo llevado a cabo en la etapa 1 es de 42.000 joules. Vamos a calcular el trabajo que se lleva a cabo en la segunda etapa. Para eso necesitamos nosotros nuevamente ver el ángulo entre los vectores de fuerza y de desplazamiento para aplicar pues el producto punto, ¿no? O si entramos en uno de estos dos casos particulares, pues también ya lo vamos a poder reducir. El desplazamiento ahora es horizontal hacia la derecha y la fuerza que se aplica sobre este bloque por parte de la grúa, ¿qué dirección tiene? Bueno, una vez que la grúa ha elevado esa carga, supongamos que este es el bloque, se eleva a cierta altura, 6 metros, y luego se desplaza horizontalmente, ¿no? Entonces el cable, digamos que está por arriba de la grúa, sigue ejerciendo su fuerza hacia arriba para evitar que se caiga la carga, pero el desplazamiento es a la derecha, entonces la fuerza es ascendente todavía, como aquí. Fuerza ascendente, pero desplazamiento horizontal. ¿Qué ángulo forma un vector horizontal y un vertical? Efectivamente, 90 grados, son perpendiculares. Así que es el caso 2. El trabajo llevado a cabo es 0 en esa etapa, por parte de la grúa. Así que el trabajo en la segunda etapa es de 0 joules. Y entonces el trabajo total es la suma de los dos trabajos. Trabajo en la primera etapa más el trabajo en la segunda etapa. 42.000 más 0 sigue siendo 42.000 joules de trabajo.
Bueno, pues este es el trabajo realmente que se efectúa por parte de la grúa en toda esa trayectoria de la carga. Muy bien, vamos a ver otros dos ejemplos. Para esto necesito ordenar mi pizarrón primero. Muy bien, entonces el inciso B tenemos este problema. Se empuja un trineo en el suelo con una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con el piso. Y si se ejerce una fuerza de 20 newton, ¿qué trabajo se efectúa para poder mover el trineo? Muy bien, entonces tenemos aquí la situación, un trineo que es empujado con una fuerza que está formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. El desplazamiento pues es horizontal sobre la superficie, sobre el suelo, y es de ok, aquí me hizo falta escribir ese dato. Vamos a suponer que se desplaza una cantidad, la que sea, ¿no? Por ejemplo, 30 metros. Y entonces, con esta fuerza de 20 newton a 60 grados, pues ¿qué trabajo se estaría llevando a cabo para desplazar esa distancia o alguna otra? Bueno, entonces vamos a ocupar el producto punto, el producto escalar, fuerza por distancia por el coseno de 60 grados. Bueno, del ángulo vamos a sustituir la fuerza. La magnitud de la fuerza son 20 newton, la distancia 30 metros, y aquí ya se considera el ángulo, ¿no? Por el coseno de 30 grados. Allá tendremos nosotros en cuenta esa componente que es paralela y es la que realmente nos interesa, porque esta componente paralela al desplazamiento Fx es la que va a hacer el trabajo realmente para que se mueva el trineo en esa dirección, horizontalmente 30 metros. Vamos a hacer los cálculos. Podemos multiplicar primeramente 20 por 30, lo cual nos da igual a 600. Newton por metro, bueno, ya es Joule, pero hay que multiplicar el coseno de 30. El coseno de 30 grados es igual a 1/2, y así la mitad de 600 es igual a 300 joules de trabajo que se estarían llevando a cabo para empujar ese trineo ocupando esta fuerza, una distancia de 30 metros y a un ángulo de 60 grados. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Tenemos ahora un elevador que realiza un trabajo de 60.000 joules. Ahora nos proporcionan el trabajo. Para mover una carga verticalmente 7 metros. Bueno, una distancia o una altura de 7 metros. ¿Qué fuerza actúa allí, no? Entonces, aquí estamos asumiendo que el elevador está levantando la carga verticalmente, esta distancia, y bueno, entonces vamos a determinar la fuerza que se aplicó también, igual que el desplazamiento que sería verticalmente. Esa fuerza que queremos conocer también va a ser vertical, ¿no? Porque de esa manera la única forma de levantar la carga pues es aplicando una fuerza ascendente, verticalmente. O incluso también podría ser, como no especifica si es hacia arriba o hacia abajo, de hecho puede ser en ambas direcciones. Pero si el desplazamiento es hacia abajo, la fuerza, aún así, sigue siendo hacia arriba. Sí, vean ustedes por qué. Para levantar la carga, bueno, la fuerza que ejerce mi mano sobre el borrador es hacia arriba, o para mandarla hacia abajo también sería hacia arriba, para evitar en todo momento que el borrador o la carga se caiga. Nada más que en este caso, donde la fuerza y el desplazamiento, esos vectores son antiparalelos, forman un ángulo de 180 grados. Aquí estaría el desplazamiento hacia abajo,
pero la fuerza sigue siendo hacia arriba, como ya expliqué, porque si no la carga entraría en caída. Y el ángulo que se forma aquí es de 180 grados. Si tú calculas el coseno de 180 grados aquí es menos 1, o sea que da un trabajo negativo. En este caso el trabajo tiene signo negativo. Eso es lo único que nos indica que la fuerza y el desplazamiento tienen la dirección opuesta totalmente o son antiparalelos. Y entonces aquí me tendría que haber dado un signo negativo. Como es positivo el trabajo, por eso voy a asumir el caso de que se eleva verticalmente pero hacia arriba. Así entonces nosotros tenemos que el ángulo, como son paralelos, los vectores es de 0 grados. Y se reduce el caso 1, fuerza por distancia. De ahí vamos a despejar la fuerza únicamente para resolver ya este problema. Fuerza es igual a trabajo entre distancia. El trabajo entonces son 60.000 joules. Ya únicamente tenemos que sustituir los valores y la distancia que está desplazándose es de 7 metros. De esta forma entonces si nosotros realizamos este cálculo, tenemos una fuerza de 857.14 newton, aproximadamente a 2 dígitos. Y si lo quieres traducir en términos de una masa, ¿no? Porque esto pues realmente representa el peso, W. La masa es despejándose el peso entre gravedad. Así que en este caso, esto dividido entre 9.81, que es el valor de la gravedad, nos da una masa de 87.37 kilogramos, ¿no? Pero bueno, la fuerza, que es lo que nos estaban pidiendo aquí determinar, ya está también calculada de forma correcta. Y adicionalmente, pues, podrías también obtener la masa, como lo acabamos de hacer. Muy bien, pues aquí terminamos nuestro video, nuestro tutorial de trabajo. Espero haya sido bastante útil para que ustedes sigan estudiando, sigan capacitándose para sus diversos exámenes o pruebas en la materia de física. Nos vemos al siguiente.